Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 20 del mes de septiembre del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de los Salmos, capítulo 42, versículo 1 en adelante. Mi alma tiene sed de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Y como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermanos, el Salmo 42 dice David, en su título, mi alma tiene sed de Dios, y comienza hablando del siervo que como brama por las corrientes de las aguas, así también su alma clama a Dios. Habla de que sus lágrimas fueron el pan de día y de noche, y que sus enemigos le preguntaban dónde está su Dios, ya que se encontraba en diferentes dificultades, problemas, situaciones difíciles. Y claro, siempre David fue perseguido por sus enemigos, siempre estuvieron acechando para quitarle la vida, para vencerlo, y siempre él estuvo en su clamor a Dios, buscando de Dios. Y por esa razón, pues cuando estaba en mayores dificultades, decían sus enemigos, ¿dónde está su Dios? Pero él sigue insistiendo en clamar, en buscar a Dios, en seguir buscando de su presencia, en seguir buscando su favor, en seguir buscando su misericordia. Y es lo que nosotros hoy en día debemos de hacer. No importa lo que la gente nos critique, lo que la gente nos juzgue por una u otra cosa, sigamos buscando, sigamos creyendo en Dios, que Él es nuestra única salida. Dios es nuestra única esperanza de salir adelante, de superar las dificultades, de vencer a los enemigos. Recordemos, esa pelea, esa batalla no es nuestra, es de Dios. Entonces clamemos siempre, busquemos de Él, que en nuestro corazón siempre esté aquella ansia, aquel deseo de buscar de Dios constantemente, de buscarlo a través de la oración, de buscarlo a través de la lectura bíblica, de buscarlo a través de congregarnos. Muchos a estas alturas nos hemos olvidado de la palabra, nos hemos olvidado de meditar, nos hemos olvidado de congregarnos. Hemos estado más ocupados en cosas que no sean buscar de Dios. Cuando Jesús llegó a la casa de Lázaro, le dijo, Marta, mira Señor, que María no me ayuda, yo estoy afanada con las cosas, estoy ocupada. Y el Señor le dijo, Marta, Marta, le dijo, afanada estás, le dijo. María, le dijo, ha escogido la mejor parte. Esa porción tenemos que entenderla, tenemos que comprenderla, tenemos que hacerla nuestra. Tenemos que aprender a buscar de Dios en medio de todas las dificultades, en medio de la abundancia, en medio de la escasez, en medio de la salud, en medio de la enfermedad. Busquemos de Dios constantemente. No dejemos que las cosas del mundo nos arrebaten esa paz que genera, esa confianza que genera, esa esperanza que genera la palabra de Dios.
el estar cerca de Él a través de la oración, a través de la comunión con los hermanos, a través de congregarnos. Pero lo hemos olvidado. Solo en el momento de angustia le clamamos, en el momento en que estamos bien, en que las cosas están bien, nos olvidamos de Dios. Es hora, los tiempos son malos, Cristo viene. ¿Por qué no buscar? ¿Por qué no clamar? ¿Por qué nuestro corazón que no tenga ese anhelo que a diario de buscar de Dios? A diario utilizar un poco de tiempo para meditar en la palabra, para orar pidiéndole a Dios esa salida, esa sabiduría, ese entendimiento, ese discernimiento de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Aprendamos sabiduría, aprendamos como el rey Salomón cuando se le apareció el Señor en la noche y le preguntó, ¿qué quieres que te dé? Salomón, sin pensarlo 2 veces, le dice, dame sabiduría para poder dirigir a tu pueblo. ¿Por qué no pedirle sabiduría para poder dirigir nuestra familia, poder dirigir nuestro ministerio, poder dirigir nuestra vida? Y le dijo el Señor, por cuanto no me pediste riquezas, sino sabiduría, también te voy a agregar las riquezas. Entonces, con la sabiduría que adquirimos de Dios viene la riqueza. Entonces veamos lo sabio que es buscar de Dios y clamarle a Él, como dice David. Mi alma tiene sed de ti, mi alma te necesita, yo quiero escuchar, yo quiero estar en tu presencia, quiero buscar tu presencia. Confiemos en Dios, Él es el único que puede darnos salida. Amémosle de todo corazón y veremos cómo Él se manifiesta en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros ministerios. Hermanos, bendigamos a Dios, busquémosle siempre, adorémosle siempre, clamémosle siempre y veremos cómo Él responde. Veremos cómo Él nos da la victoria en aquello que estamos buscando. Veremos cómo Él nos da la paz y tranquilidad de saber que confiando en Él tendremos respuestas. Busquemos, adoremos y clamemos a Dios. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.